aún ese amor ha sido derramado, Romanos capítulo 5, por el propio Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Es decir, Él nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos vivir y experimentar el amor de Cristo. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a irnos directamente al libro de al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Nos dice la palabra del Señor en este único versículo, un versículo que todos conocemos desde principio de año, ¿ok? Es el versículo que viene después del versículo 18 que nos habla de las dimensiones, amén, del Espíritu. Pero este versículo 19 tiene una particularidad. Cuando Pablo, por el Espíritu, llega y escribe este verso, involucra prácticamente todo un plan estratégico, por una parte, toda una declaración doctrinal, toda una sentencia de guerra y toda una definición de esa guerra, ¿ok? Y establece en este versículo la supremacía del poder de Dios, amén. Sobre todo conocimientos que hasta ese momento las personas consideraban que eran lo máximo y era lo único digno de admiración. Y nos sumerge en un mundo totalmente diferente de conocimiento que el hombre no conocía y que no podía conocer ni podía acceder a sí mismo si no hubiese sido por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que resultaba indudablemente sorprendente para quienes se jactaban de ser sabios y entendidos en esa época, y también para los que se jactan de la misma sabiduría y entendimiento en esta época, que un Dios tan poderoso pudiese encarnarse en un hombre y a través de esa encarnación pudiese liberar al hombre de una esclavitud que la mayoría de los hombres no pensaban que tenían, y que a través de esa liberación pudiese llevar al hombre a la profundidad del conocimiento de ese Dios que lo había redimido y que era inalcanzable a través del conocimiento humano, a través de la razón o a través de lo que cualquiera de ese momento se consideraba como la ciencia. En ese versículo 19 hay tres términos que son fundamentales: ginosco, ágape y gnosis, ¿ok? Cuando nos habla en el inicio del versículo y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, en el término conocer habla de ginosco, que es como yo conozco. Y en el término del amor de Cristo habla de ágape. Y habla de exceder todo conocimiento, pero cuando utiliza el término conocimiento habla de gnosis. Para nosotros que hablamos español y que hablamos castellano, los términos nos parecen lo mismo. Los términos resultan ser lo mismo. Pero cuando esta palabra se escribió en griego. Y en griego no significan lo mismo. Para los griegos que escuchaban y que leían las cartas de Pablo, lo que Pablo estaba declarando era algo que parecía imposible, pero que había permitido resolver el gran problema de la humanidad, de quiénes somos, para qué estamos aquí y de dónde venimos. Todo era resuelto a través de ese versículo. Porque hasta ese momento el pensamiento que existía y que dominaba también el primer siglo era un pensamiento que separaba la creación en dos áreas. Hablaba de una creación de un Dios creador espiritual que había creado lo invisible, que había creado lo divino y lo espiritual, lo inalcanzable y lo que anhelaba conocer todo hombre. Y por otra parte hablaban de un Dios inferior, un Dios que había creado la tierra, que había creado las cosas materiales, las cosas visibles y que también había creado al hombre. Y que por ser un Dios menor había creado cosas imperfectas, cosas defectuosas y proyectos fracasados. A diferencia de otro Dios que había creado las cosas espirituales que eran perfectas, las cosas divinas que eran perfectas y que eran muy superiores. Y ese era el concepto en esa época cuando el apóstol Pablo está escribiendo. Y eso era lo que era conocido como la gnosis en ese tiempo. Ese concepto de una creación totalmente fraccionada y dividida e irreconciliable. Irreconciliable, totalmente separada, porque partía de una premisa totalmente falsa, la existencia de dos dioses.
Pero Pablo cuando escribe, ahora nosotros comprendemos, solamente con decirle cosas irreconciliables, comprendemos por qué Pablo escribe de la reconciliación. Amén. Porque solamente así encontraremos la razón de ser de la redención de nuestra humanidad, de la redención del hombre. Solamente de esa manera nosotros podemos aceptar que ese Dios creador todopoderoso también quiere la sanidad de mi entender intelectualmente, Griselda. No es cuestión, tengo que ceder a mi ego y salir de mi ego para poder conocer a mi creador, para poder conocer a Cristo Jesús, para poder conocerlo y reconocer la necesidad que yo tengo de Él, la necesidad que tiene mi vida de Él, la necesidad que tengo de ser guiado y direccionado por Él en mi vida, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces por eso dice la palabra y de conocer el amor de Cristo. ¿Y qué amor de Cristo? Muchas veces nos explican y nos dicen que el amor en la Biblia puede verse desde tres perspectivas. Puede verse del amor filos, que es el amor entre hermanos, el amor entre amigos, etcétera, etcétera. Puede verse desde el punto de vista del amor eros, que es el amor entre la pareja, el amor matrimonial. Y puede verse de la perspectiva del amor ágape, que es el amor de Dios. Y que el amor de Dios es superior al resto de los amores. Es diferente al resto de los amores. ¿Pero y qué? ¿Qué significa el amor de Dios? El amor de Dios es de tal naturaleza que el apóstol Juan nos los describió de una manera sencilla y breve. Cuando allá en Juan capítulo 3 versículo 16 dice que nuestro Dios por el gran amor que nos ha tenido envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó. Ese amor supone un amor que no puede ser retribuido. No se puede aplicar la reciprocidad. Es un amor que se ha vertido sobre alguien que no tiene la capacidad y no puede revertir y regresarle a aquel que se lo dio un amor parecido. Esto es importante que lo conozcamos. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios que excede todo conocimiento, ese amor ágape que nosotros tenemos que conocer y que es el amor de Cristo, supone que Dios nos amó de tal manera que nosotros los seres humanos carecíamos y carecemos de la capacidad por nosotros mismos de poder devolverle a Dios el amor que Él nos dio. No tenemos la capacidad. Por eso el amor de Dios es un amor desinteresado. Es un amor por pura gracia, el cual nosotros aceptamos por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que ese amor, una vez que lo hemos recibido, nos ha liberado de las esclavitudes del pecado y de la muerte de las cuales nosotros no nos podíamos liberar. Y de las cuales nosotros tampoco teníamos mérito alguno delante del cielo para poder soltar esas amarras. Así que Dios nos lo dio de pura gracia. Para el gnosticismo y para muchas creencias de fe, aún en la actualidad, aún las que se dicen ser cristianas, es inconcebible. Consideran que no puede ser de esa manera. El hombre tiene que ganárselo y por eso algunos creen que la salvación es por medio de las obras. Que yo tengo que portarme bien, tengo que comerme toda la comida, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que pedirle a determinados intercesores y tengo que hacer manda y tengo que hacer suplicio y tengo que flagelarme para que mi alma sea salva y sea perdonada. Porque no comprende la naturaleza del amor de Dios. Dios no esperaba ni espera retribución de parte de nosotros. Nos dio un regalo de la salvación. Y ese regalo vino en un envase humano. Dios mismo hecho carne. Ese fue el regalo que nosotros recibimos. Y ese es el amor que nosotros tenemos de modelo para poder seguirlo. Dios no nos dijo regrésenme y denme a cambio esto por el amor que yo les he dado de gratis. Por eso es de gratis. Porque no espera que nosotros paguemos por él. Entonces comprendemos. Es cuando usted le da algo a una persona y le dice... Y hay veces que nos saludamos, a veces de los labios para afuera, y le dice, se te quiere de gratis. ¡Mentira! No lo queremos de gratis. Muchas veces tenemos un propósito y una intención al hacerle tal declaración, pero el amor de Dios para con nosotros sí fue de gratis, y es de gratis. Pero cuando recibimos ese regalo,
¿Qué nos dice la palabra? Y es lo que Pablo se empeñó en que comprendiera la iglesia de Éfeso. Que nosotros tenemos que conocer el amor de Cristo. Tenemos que conocerlo, tenemos que darnos cuenta que al recibir el amor de Cristo, al ser liberado de la esclavitud del pecado, ese amor nos constriñe a cada uno de nosotros a empezar a tener una vida de amor, como el amor de Cristo. A empezar a vivir amando sin esperar nada a cambio. A empezar a entregar de lo que Dios nos ha dado sin esperar nada a cambio de ello. Como tampoco Dios esperó ninguna retribución de nosotros. De la misma manera nosotros tenemos que amar sin esperar ninguna retribución. Y esa es la parte que más le cuesta aceptar al hombre. Y la parte que más le cuesta aceptar al hombre de todas las naturalezas, de todos los orígenes, de todas las nacionalidades y de todos los estatus sociales. Le cuesta aceptar la existencia de un amor que no espera ser retribuido. Porque todo ser humano espera que como consecuencia de su amor reciba por lo menos un agradecimiento, una retribución. Ahora, pero eso no es lo que Dios está esperando. Dios todavía está esperando nuestro agradecimiento, pero no lo está esperando. Dios ya lo dio, nos dio una oportunidad, nos redimió. Hizo que nos reconciliásemos con Él para que nosotros pudiésemos ser lo que desde el principio Él determinó que fuésemos nosotros como seres humanos. Y nos envió un modelo de su amor para que nosotros imitemos el modelo de su amor y vivamos de acuerdo al modelo de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es fácil decirlo, pero volvemos a los términos griegos. Ese conocimiento no es un conocimiento como el que está sentado y está escuchando y dice, estamos de acuerdo con usted, pastor. Sí, podemos estar de acuerdo, pero no es cuestión con que estemos de acuerdo. Conocerlo de verdad es empezar a experimentarlo. ¿Y cómo se experimenta el amor de Cristo? No solamente a través de lo que hemos recibido, sino también a través de lo que nosotros damos. Ahí realmente estamos experimentando el amor de Cristo. Y ese ha sido el problema del cristianismo. El problema del cristianismo es decir, Dios nos ha amado tanto que ya nos liberó del pecado y ahora nosotros conocemos el amor de Dios. No, ¿cuándo lo conocemos? Cuando nosotros mismos somos capaces de amar como Cristo nos amó. Y esto no viene de nosotros. Aún ese amor ha sido derramado, Romanos capítulo 5, por el propio Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Es decir, Él nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos vivir y experimentar el amor de Cristo. Y que otros experimenten el amor de Cristo a través de cada uno de nosotros. Por eso el énfasis de las cartas, de las epístolas paulinas y aún de las epístolas juaninas, aún de las cartas de Pedro, ha sido que el hombre aprenda a amar. Todo se resume en la capacidad que tengamos de amar. Al final, dice el poeta, vamos a ser juzgados por cuánto hemos amado. Y algunos dicen, bueno, es que yo amé a varias mujeres, yo amé a mis hijos, etcétera, etcétera. No, vamos a ser juzgados por cuánto amor de Dios hemos nosotros expresado y dado a conocer a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el punto medular. Y ese es el punto que crea la fractura y la confusión en medio del cristianismo. ¿Por qué? Porque ese amor y ese conocimiento de ese amor excede todo conocimiento. Toda gnosis. Porque la gnosis es limitada. La gnosis es la capacidad que tiene el hombre de alcanzar conocimiento. Esa es la gnosis. Y los precursores de muchas de las gnosis en esa época eran los gnósticos. Y los gnósticos creían precisamente en lo que le hablé inicialmente de esta predicación, enseñanza. Ellos creían de esa manera, pero ¿cómo ellos veían la vida? Veían que como la parte material fue hecha por un Dios menor, la parte material no importaba. No importaba el cuerpo, no importaba esto, no importaba lo otro. Así que podías hacer con tu cuerpo lo que te daba la gana. Total, había sido creado por un Dios inferior. Lo único que tú te tenías que preocuparte es cómo tu alma podía trascender a ese Dios superior. Y eso creó un sistema de libertinaje dentro del cristianismo.
Y eso explica por qué el libertinaje dentro del cristianismo, hasta el día de hoy. Por eso hasta el día de hoy, eso de que el gnosticismo se acabó, es mentira. Aún el gnosticismo sigue viviendo en medio de nosotros. Cada vez que nosotros pensamos que podemos hacer en este mundo lo que nos da la gana, y que eso no tiene que ver nada con nuestra salvación, estamos viviendo bajo el gnosticismo. Estamos negando la verdad de Cristo. Estamos negando la redención de Cristo. Y estamos negando que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el punto en el cual nosotros nos encontramos con solo cambiar nuestra creencia y nuestro comportamiento. Por eso es inconcebible que nosotros no seamos capaces de amar como Cristo amó. Es inconcebible que nosotros no seamos capaces de perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Es inconcebible que no podamos interceder por otros como Cristo sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y todavía Dios está esperando que nosotros reaccionemos al regalo que Él nos ha dado. Y que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es limitado. Hasta el día de hoy el conocimiento humano nos lo dice de esta manera. Todos en nuestros trabajos hacemos las cosas para satisfacer a alguien. Aun cuando esperamos un ascenso, trabajamos y nos partimos la espalda para ser reconocidos y recibir un ascenso. Aun si empezamos a tutorear a un inferior jerárquico, lo hacemos con el objetivo de que Él nos lo agradezca y que Él también ascienda siempre y cuando nosotros ascendamos. Aun quedemos en ese orden, aun cuando formamos a alguien, aun cuando atendemos a alguien, siempre esperamos una retribución. Aun cuando le damos un regalo a nuestros hijos, esperamos. Aun cuando cada cosa que hacemos, seguimos esperando algo a cambio. Y el Dios en quien creemos, ¿qué esperó? Por el gran regalo que nos dio. Que nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando Cristo hacía ese énfasis y lo declaraba en ese énfasis y se empeñaba en ese punto, los discípulos lo comprendieron, pero la iglesia lo ha ido perdiendo a lo largo del día. Y no se trata de que esperemos los que predicamos o enseñamos una retribución de ustedes. Se trata de que todos aprendamos a amar. Porque donde todos aprendamos a amar, viviremos en una comunidad de amor. Andaremos en un mundo de amor. Construiremos un mundo de amor. En donde lo que hacemos no es a cambio de una retribución. Y si el otro expresa su amor, no lo expresa por esperar algo de cada uno de nosotros. Lo expresa porque el amor de Cristo se ha perfeccionado en él. Entonces todo empieza a encontrar su razón de ser y su coherencia. Ahí es cuando nosotros realmente estamos dando, y unimos a la predicación anterior, ahí es cuando nosotros realmente estamos venciendo al mundo. Por eso es que la fuerza más poderosa para vencer al mundo es el amor de Dios. No hay otra fuerza. Podemos estudiar y podemos investigar y podemos querer alcanzar poder de cualquier naturaleza, pero la fuerza que vence al mundo es el amor de Dios y aceptar por fe que ese amor se ha derramado a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y que no es algo a lo que está lejano, es algo a lo cual está cercano. Por eso Dios hasta el día de hoy sigue obrando milagros en nosotros. Porque dice al hombre, aún nuestra naturaleza caída debe ser sanada. Y Dios está dispuesto a sanarnos. Aún las necesidades tienen que ser cubiertas. Y Dios está dispuesto. Cristo se lo dijo a sus discípulos. No se preocupen por lo que han de comer o lo que han de vestir. Porque mi Padre cuida de ellos. ¿Por qué Dios cuida de ellos? Porque el amor se ha perfeccionado en ustedes. Y ustedes están caminando en el amor de Dios. Y donde caminemos en el amor de Dios, el poder de Dios estará presente en nosotros para ordenar nuestras vidas alrededor. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que caer en esa convicción y darnos cuenta que tenemos que dejar fluir el amor de Dios. Así como en un matrimonio, el marido le dice a la mujer en la noche de boda, déjate fluir. Recordemos algo, nosotros la iglesia somos la esposa. Y Cristo nos dice, déjense fluir en mi amor. Porque es mi amor el que los va a perfeccionar.
Es mi amor el que los va a renovar. Es mi amor que los va a llevar por encima del conocimiento humano, para entrar en el conocimiento real de Dios, para andar en la presencia del Señor, para asegurar que esa presencia del Señor permanezca en nosotros y en nuestros corazones, para que seamos llenos de todo el pleró de Dios, de toda la plenitud de Dios. Porque ¿cuál es la plenitud de Dios? Es el amor de Dios en nosotros, porque esa es la naturaleza de Dios. El propio Juan lo escribió. ¿Quién es Dios? Dios es amor. No nos dice que Dios tiene amor, nos dice que es el amor. Y si Dios es el amor, Cristo es el amor manifestado de Dios hacia la humanidad. Y si Cristo es el amor manifestado de Dios hacia la humanidad, y nosotros es a Él al quien lo hemos aceptado, nosotros hemos aceptado ese amor, para que ese amor nos perfeccione y nos cambie a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Y es tan duro. Carmen me preguntó antes de la predicación si me sentía bien o me sentía mal. No me sentía ni bien ni mal. Me sentía inmerecedor de lo que el Espíritu estaba haciendo. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué este mensaje? Porque esta es la parte final de lo que nosotros hemos recibido desde el principio de año, lo que el Espíritu le reveló a nuestra pastora. Le mostró a nuestra pastora que era el tiempo sobre el cual nosotros debemos entrar. Y si se han dado cuenta durante toda esta predicación y enseñanza, se empiezan a esbozar las primeras pinceladas de lo que es el Dios creador, que nuestra pastora nos va a mostrar y nos va a enseñar, pero nuestros corazones tienen que estar abiertos y nuestras mentes tienen que estar abiertos para que podamos entrar en lo que el Espíritu quiere que nosotros vivamos como iglesia y como personas y como individuos. ¿Cuántos dicen amén? Incluyendo este tema y buscando e investigando sobre este tema, las concepciones católicas y las concepciones protestantes están muy apartadas de lo que tenemos que hacer. Y tal vez la más cercana, tal vez más atinada en la interpretación del versículo 19, sean las concepciones de la Iglesia Ortodoxa, griega y rusa. Pero aún se quedan en una mera teología, pero no en la transformación de lo que debe ser nuestras vidas. Y nosotros somos pentecostales. ¿Y saben algo? ¿Cómo nos ven a los pentecostales? Para muchos de los que están en contra del pentecostalismo, los pentecostales somos unos gnósticos. Porque somos místicos. Pero ellos desconocen que el pentecostalismo subyace y descansa en la manifestación del Espíritu Santo. Que no somos nosotros, porque no somos ni sabios ni entendidos conforme al mundo. Somos personas de diversas profesiones, de diversos orígenes, en diversas áreas, de diversos trabajos, de diversas experiencias de vida, pero que hemos encontrado en la gracia del Señor la sabiduría. Por eso es que Pablo oraba por sabiduría, porque se necesita sabiduría e inteligencia que venga de Dios para comprender las verdades simples de la palabra y poder penetrar en ella, porque el conocimiento humano lo bloquea, como ha bloqueado al cristianismo hasta el día de hoy, y a nosotros nos consideran los gnósticos cuando muchos de ellos son los que andan en el gnosticismo, porque nosotros creemos en un solo Dios. Y creemos que ese Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y que ese Espíritu Santo ha derramado ese amor de Dios en nuestros corazones. Y nos ha dado dones. Y nos lleva a fructificar ¿en qué? En el amor de Dios, para que nosotros seamos testigos del poder de Dios sobre la tierra. Y para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas. Y podamos comprender la dimensión de Dios. Y las dimensiones del Espíritu, y andar en ellas, y movernos en ellas, y darlo a conocer a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros no podemos dejar la vida de oración. Por eso tampoco podemos dejar la vida de servir a otros. Y por eso no podemos dejar la vida de buscar constantemente la presencia del Señor. Y por eso constantemente tenemos que perdonarnos y perdonar a los que nos ofenden. Y sanar para poder seguir adelante. Porque si no perdonamos, si no sanamos nuestros corazones, estamos bloqueados para recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros.
y para manifestar ese amor de Dios que yace en cada uno de nuestros corazones. A veces somos tan golpeados y sufrimos tantas decepciones en la vida. Y aún en Cristo Jesús seguimos sufriendo decepciones. Y nos preguntamos por qué. Porque es que el dolor y el sufrimiento nos lleva a un punto final. No puedo seguir aferrado a lo que el mundo pueda darme. Tengo que descansar únicamente en lo que Dios pueda darme. Y hacer y vivir como Dios quiere que viva. Y eso es lo que nos permite sobrevivir a todos los golpes y a todas las heridas. Y levantarnos una y otra vez. Y seguir adelante en este caminar en Cristo Jesús. Porque sobre todas las cosas guardadas tenemos que guardar ¿qué cosa? Nuestro corazón. Y evitar que toda raíz de amargura se anide en él. Son todas las advertencias del Evangelio. ¿Para qué? Para una vida eterna. Para un reino eterno en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí. Y muchas veces pensamos que yo quiero más del Señor. ¿Qué más podemos pedirle al Señor si no ha sido el amor que ya Él nos ha dado? ¿Saben lo que muchas veces ocurre? Es como el niño que lo único que quiere en Navidad es un juego de video, el último modelo. Y tú le puedes estar regalando lo más importante sentimentalmente para ti y él lo agarra, lo guarda y lo pone a un lado, porque él lo que quiere es lo otro. Y vive interesado en lo otro y nunca ha abierto el regalo que tú le diste de todo su corazón. Así vivimos muchas veces nosotros en Cristo Jesús. No hemos abierto el regalo que Él nos dio y andamos pidiéndole que nos dé otros regalos. Hasta que al final del camino nos acordamos de ese regalo primero y cuando lo abrimos empezamos a recibir todos los otros que no hemos recibido. Y nos decimos, ¿cómo hemos perdido el tiempo? Entonces yo los invito a todos y me invito a mí mismo a abrir el regalo de amor que Dios nos ha dado. Y un regalo que nos lleva a imitar el amor de Cristo. Vamos a ponernos de pie.